Buenos días, chiquillos y chiquillas. Espero estén bien, igualmente por casa. Esta es la clase de Biología de Invertebrados que dictamos para la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias. Hoy día es día viernes 13 de noviembre. Y el tema que comenzamos a analizar el lunes dice relación con biología de animales platelmintos, principalmente aquellos que son parásitos, por la importancia que tienen para los futuros profesores. Buenos días, Gerald. Espero estés bien. En la clase pasada terminamos con el tema de la hidatidosis. En realidad iniciamos el tema de la hidatidosis. Habíamos analizado el tema de la distomatosis causada por la fasciola hepática. Analizamos la asteniasis causada por la Taenia solium y la Taenia saginata. La cisticercosis causada por la Taenia solium. Y habíamos quedado nosotros en el inicio, como decía, del análisis de la hidatidosis. Lo que estoy pasando en estos momentos, las diapositivas, son temas que analizamos la clase del lunes y me voy a enfocar en el causante de la hidatidosis, que es la tenia enana, científicamente conocida como la tenia Echinococcus granulosus o la tenia del perro. Ahí tienen ustedes en la diapositiva la muestra de el adulto de esta tenia. Esta tenia en su estado adulto es bastante pequeñita, mide menos de 7, 8 milímetros de longitud y se caracteriza porque tiene 3 proglótidas, la proglótida inmadura, la proglótida madura y la proglótida grávida. Ahí ven ustedes, se les estoy mostrando la proglótida grávida. Además presenta un pequeño escólex con 4 ventosas y una corona de gancho. En el estado adulto, esta tenia, a diferencia de la tenia solium, se encuentra en grandes cantidades en el intestino delgado del perro y de los cánidos en general. Puede estar presente en el lobo, en el zorro, en el chacal. El huésped intermediario de esta tenia son animales herbívoros. Entre ellos puede ser huésped intermediario el ser humano. En el ser humano produce la enfermedad conocida con el nombre de hidatidosis, que es una enfermedad bastante común en las áreas rurales, sobre todo en aquellos sectores donde el perro es un animal importante, como por ejemplo en el caso de los perros pastores, donde se cría ganado en grandes cantidades.
el huésped intermediario lleva la larva, que es un tipo de cisticerco, con la diferencia del cisticerco de la Taenia solium y la Taenia saginata, que es una bolsa, este tipo de cisticerco, que es una bolsa llena de líquido y dentro de la cual se encuentra una gran cantidad de cisticerco. Este estado intermediario se conoce con el nombre de quiste hidatídico, comúnmente se conoce con el nombre de bolsas de agua. Estas bolsas de agua pueden alcanzar un tamaño en el huésped, ser humano, por ejemplo, respetable, el tamaño de una pelota de ping-pong, de un puño pequeño, del tamaño de una pelota de golf, y se puede encontrar en las vísceras, ¿no es cierto?, de animales domésticos como herbívoros, como em, vacas, caballos, cabras, ovejas. Y se encuentra en órganos blandos, entiéndase por órgano blando el hígado, el corazón, los pulmones, los riñones. Dentro, como decía, dentro de estas bolsas de agua o quiste hidatídico se encuentra una gran cantidad de quistes, cada uno llevando un Scolex. Muchos de estos están suspendidos, están suspendidos desde la pared del quiste hidatídico. Ahí con el Scolex como colgando, así, como están los murciélagos en la cueva. Pero otros quistes están flotando en el líquido del quiste hidatídico y por la gravedad a veces se van al fondo del quiste y eso se conoce con el nombre de arenilla hidatídica. Es una parasitosis, en el caso del ser humano, bastante grave. Por el tamaño que alcanza en el órgano y por los órganos que parasita. Ahí tenemos nosotros una lámina que muestra el quiste hidatídico en un animal experimental, en mono. Todo esto que estoy mostrando es el quiste hidatídico y se podrán dar cuenta ustedes el tamaño que tiene. Y dentro de él una gran cantidad de cisticercos. Cuando el perro, por ejemplo, se come estas vísceras, se come las bolsas de agua, bueno, cada uno de estos quistes llega al intestino, la larva en su interior se reactiva, se rompen las paredes del quiste y el Scolex entonces se adhiere a las paredes intestinales del perro, entre las vellosidades intestinales del animal. Bueno, también, como dije, se da en zorros, en lobos, en chacales y pequeños animales carnívoros. ¿Tienen alguna consulta, chiquillos? ¿Algo que necesiten aclarar? No, profesor, por el momento no. Ya está, gracias. Aquí tenemos nosotros el ciclo biológico, considerando, ¿no es cierto?, como huésped intermediario carnero y como huéspedes definitivos el perro. ¿Cómo es este ciclo de perro a carnero? Bueno, los parásitos, ¿no es cierto?, en su estado adulto están en el intestino del perro
el perro defeca y en la feca van los huevos contaminan el alimento del carnero, entiéndase pasto, por ejemplo, y el animal se alimenta de ese pasto contaminado con huevos, y en el interior entonces se forma el quiste hidatídico, en el interior del cordero. Después el cordero es faenado, ¿no es cierto? Los faenadores se dan cuenta que el animal en sus vísceras tiene quiste hidatídico, ¿no es cierto? Y sin mayor preocupación le tiran las vísceras al perro que anda por ahí. El perro se come las vísceras. Al comerse las vísceras rompe los quistes e ingiere una gran cantidad de cisticerco, ¿no es cierto? Y estos cisticercos se reactivan en el intestino, en el estómago primero, y después en el intestino emergen ya las larvas que rápidamente se transforman en una tenia juvenil, donde se adhieren a la vellosidad intestinal y empiezan entonces a crecer, alcanzan la madurez sexual y comienza la reproducción y la evacuación de los huevos hacia el exterior conjuntamente con las fecas. Ahora bien, ¿cómo es, cómo es el ciclo mirando de las transformaciones que sufre la tenia? Digamos que la tenia adulta, ahí el número 1, la tenia adulta produce huevos. Estos huevos en su interior van embrionados, o sea, llevan un embrión. El embrión se llama embrión hexacanto. Embrión hexacanto. Por supuesto que la tenia adulta elimina una gran cantidad de huevos embrionados. Este embrión hexacanto, ¿ya? Una vez que está en el intestino del cordero, deja en libertad una larva que se conoce con el nombre de larva oncósfera. Larva oncósfera. Esta larva, que asumimos hay una gran cantidad de larvas oncósfera en la cavidad digestiva del cordero, por el torrente sanguíneo se va a ubicar en los órganos blandos, en las vísceras, ya entiéndanse de nuevo: hígado, pulmón, riñón, corazón, cerebro, en algunos casos eh, más raro. Y ahí esta larva se transforma en un quiste, y en el interior de este quiste se empiezan a reproducir en forma asexual, de tal manera que en el interior del quiste hidatídico nosotros no solo vamos a encontrar un cisticerco, sino que vamos a encontrar una gran cantidad de cisticercos, ya sea adheridos a la pared del quiste, o bien suspendidos en el líquido del quiste, o bien en el fondo por la gravedad. Y eso, como dije, se conoce con el nombre de arenilla hidatídica. Esto, repito, puede alcanzar un tamaño relativamente grande, el tamaño de una pelota de tenis, de una pelota de golf, un puño pequeño, de tal manera que si está en un órgano vital, en el caso del ser humano, genera problemas severos al funcionamiento de ese órgano. Bueno, una vez que el perro se alimenta de estas vísceras infectadas con quiste hidatídico, bueno, obviamente rompe el quiste hidatídico el animal y quedan en libertad los cisticercos, y eso entonces dejan en libertad un juvenil que tiene un protoescólex, es decir, un esbozo de escólex, y ahí la tenia rápidamente se transforma de protoescólex, rápidamente transforma el protoescólex en un escólex, se adhiere a la pared intestinal del animal, y a partir del cuello, como dijimos nosotros en el caso de la tenia, a partir del cuello empieza a producir las proglótidas. Recuerden que el adulto de este animal
es un adulto pequeño, en el perro se puede encontrar en gran cantidad, y tiene solo 3 proglótidas. Cuando el ser humano se contamina con, con huevos de Taenia echinococcus granuloso, cuando se encuentra con huevos, perdón, cuando se encuentra con fecas contaminadas, feca de perro, por supuesto, contaminadas con huevos de Taenia solo. Cuando come huevos, cuando ingiere huevos, ya sea por alguna casualidad o bien porque el perro forma parte de su vida rutinaria. Entonces, el perro puede que contamine el lugar donde el ser humano duerme, como estoy hablando en el caso de los arrieros, que se van a la montaña con ganado, ¿cierto? Y cuando paran ahí para que el ganado paste, bueno, arman sus campamentos que son muy, muy rústicos y el perro les sirve de compañía, etcétera. Y hay una relación bastante estrecha ahí entre el arriero y el perro. Entonces el perro ya duerme con el arriero, ¿no? Le contamina la ropa. Recuerden que los perros se olfatean entre sí, cuando los perros les pica el ano, eh, se desplazan sobre el suelo, sobre la ropa. Por eso que esta parasitosis es bastante común, como dije, en, en los países donde la crianza de ganado es importante y además se usan mucho los perros pastores. En Nueva Zelanda, por ejemplo, en Argentina, en Australia. Acá en Chile es una hidatidosis, perdón, es una enfermedad relativamente común también en los sectores, eh, de montaña, donde el perro es importante en el cuidado de los animales, sobre todo en el caso de los arrieros. Profe, una consulta. Dígame, En el anterior caso, cierto que uno de los portadores también eran los que eran las ovejas o los cabritos, ¿cierto? en Es la cuál que estamos caso. hablando de recién. Aquí, Sí, en ese ciclo. claro, aquí son los animales herbívoros, pueden ser carneros, ovejas, eh, cabras, vacunos. Ya, y siendo ese el caso, por comer carne de esos animales también se puede uno contaminar, ¿o No, no? porque aquí, a diferencia de la Taenia solium, donde la larva está en los músculos del cerdo, por ejemplo, en el caso de la Taenia solium, o la larva de los bovinos, eh, ovinos o bovinos, ovejas o vacas, los músculos y se contamina la persona cuando come carne, contaminado con esos quistes, con los cisticercos. En este caso, eh, la persona tiene que tragar los huevos de la tenia. ¿Ya? Es muy raro el caso, tendría que ser una persona en un nivel de indigencia tremenda. ¿No? Yo no conozco el dato que la persona se contamine comiendo vísceras, por ejemplo, con quiste hidatídico. El ciclo normal de la tenia saginata incluye al perro y un animal herbívoro, y dentro de esta situación está el hombre, a pesar que el hombre no es animal herbívoro en sentido estricto, pero es omnívoro. Pero no, aquí la vía de infestación con el parásito es ingiriendo huevos. Y la vía más común de ingerir huevos es mediante las fecas de perros contaminados de perros parasitados con la Taenia echinococcus granuloso. Por algo la tenia se llama la tenia del perro. También se llama tenia enana.
¿Ya? ¿Alguna otra consulta, Constanza? No, profe, Muy quedó bien, claro. le quedó Gracias. claro. Qué bueno. La otra parasitosis que también está tomando una cierta relevancia por los hábitos alimenticios que estamos adquiriendo nosotros es la llamada difilobotriasis. Difilobotriasis. La difilobotriasis es causada por dos tenias y son las tenias más grandes, ¿m?, en su estado adulto. Una es la Difilobotrium pacificum, que es una tenia cuyos huéspedes intermediarios son peces marinos, y la Difilobotrium latum, cuyos huéspedes intermediarios son peces de agua dulce. En el estado adulto, estas dos tenias son parásitas del ser humano. ¿Mm? Y se diferencian de las tenia saginata y tenia Echinococcus granulosus y la tenia solium, en el caso del adulto, porque el adulto alcanza un tamaño más grande, bastante más grande, 10, 12 metros según los reportes de literatura. Ya le he dicho que en ninguna gracia tener el intestino un bicharraco de 6, 8 metros, como en el caso de la tenia solium, tenia saginata, y menos gracioso es tener un bicharraco que mide a 12 metros de largo. ¿Ya? La otra diferencia está en que estas tenias tienen ventosas alargadas, como la que estoy mostrando ahí, ventosas alargadas, y carecen de ganchos, a diferencia de la tenia sola. Pero su forma de instalación es igual. Esta región del cuerpo del animal se mete entre medio de las vellosidades intestinales, se adhiere ahí a través de las ventosas y empieza a crecer, ¿no es cierto?, a través del cuello. Ahí ven ustedes el cuello, y a medida que se va, ¿no es cierto?, a medida que va transcurriendo el tiempo desde el momento en que el animal se instala en el intestino del huésped definitivo, empieza a crecer eh, hacia atrás. También se reconocen en estas tenias las tres partes del cuerpo: el escólex, el cuello y el estróbilo. Aquí el estróbilo es bastante largo. Y nuevamente las proglótidas que están más retiradas del cuello son las proglótidas grávidas, que son verdaderos sacos con huevo, y la cantidad de huevo es grandota. Y después tenemos las proglótidas maduras, donde tienen huevo, pero todavía no están en condiciones de ser evacuados. Y finalmente las proglótidas inmaduras, que están más cercanas del cuello y se están recién formando los huevos. La otra diferencia que tiene que ver estas dos tenias con respecto a la que hemos visto antes son los estados intermediarios, las larvas. Las larvas acá no son cisticerco, como en el caso de la tenia solium saginata, tampoco son quistes hidatídicos, digamos, sino que reciben otro nombre y se parecen, ya estas larvas se parecen más al estado adulto de la Diphyllobothrium latum que el cisticerco respecto a la tenia solium. Ya recuerden que el cisticerco es una larva relativamente esférica o ligeramente alargada, como un grano de arroz pequeño, y aquí estamos hablando en el caso del quiste hidatídico
aproximadamente esférico, del tamaño, repito, del tamaño de una pelota de golf, una pelota de tenis, o un puño pequeño en los casos más extremos. Ahí tienen ustedes, no sé, el Scolex de la Diphyllobotrium latum. Ahí tienen un ejemplo de la Diphyllobotrium pacificum. Se parecen mucho, ¿no? Los expertos las pueden diferenciar, y ciertamente la Diphyllobotrium pacificum, como dije, su estado larvario están en peces marinos, ¿no es cierto? Y sus estados larvales de la Diphyllobotrium latum están en peces dulceacuícolas. Ahí tienen ustedes en las vísceras de un pez, la larva. Como dije, en este caso la larva se parece un poco más adulto, al adulto. Y ahí tienen ustedes Profe, una... ¿Sí? Dígame. disculpe que se me desconectó por un momento el internet y no escuché lo último. Quedé en la etapa de de las larvas. Pero antes de eso tenía una consulta. Dígame. En cuanto a la estructura de la tenia como tal, De usted la, dijo que de la Diphyllobotrium, sí. ya. Usted mencionó, o por lo que alcancé yo a escuchar, es que mantiene las tres estructuras que la otra, que vendría siendo el escólex, El el Scolex, cuello el cuello y y el estróbilo. el estróbilo. Sí, en el caso del estrolex de esta tenia, tiene estos como dientes, o ¿cómo se llamaban? Que tienen Gancho o una garfio. No. ganchos, ¿no? Aquí las ventosas en las tenias de este género, Diphyllobotrium, son ¿Ya? ventosas alargadas, no son ventosas circulares como en el caso de la tenia solium, tenia saginata y la tenia Echinococcus granuloso, son alargadas. Ah, De ya, tal manera que el Scolex aquí, tú lo estás viendo, no es un Scolex relativamente esférico, sino que es un Scolex relativamente alargado. Y además carece de ganchos, ya. que lo diferencia de la tenia Echinococcus granuloso, que lo viste, ¿ya? Y de la tenia solium. Recuerda que la tenia saginata tampoco tiene gancho. Sí, eso sí lo noté. Claro, Ah, ya, gracias. Esa era una duda que tenía. está bien. Eh, entonces ahí tenemos nosotros un pez, me parece que es melusa no, perca, Diphyllobotrium pacificum, y ahí tienen ustedes la larva, ya que se parece mucho al adulto. Y aquí tenemos también un estado larval en los músculos de un pez. Este es un pez de agua dulce, trucha puede ser, ¿ya? Y tenemos ahí la larva. Como repito, o sea, como dije, no es una larva que circular, es una larva alargada. Ahora, el ciclo de vida de estas dos tenias es muy parecido, ¿ya? Solo que cambian los huéspedes intermediarios. El huésped definitivo es el ser humano, ¿ya? Los huéspedes intermediarios, si estamos hablando de la tenia Diphyllobotrium latum, son invertebrados acuáticos, microcrustáceos, por ejemplo, en la primera etapa de la fase larval, y peces de agua dulce en la segunda etapa de la fase larval. Y en el caso de la tenia Diphyllobotrium pacificum, la primera etapa de la fase larval corresponde a microcrustáceos, ¿no es cierto?, marinos. Y la segunda parte de la fase larval a peces marinos. Pero vamos a revisar el ciclo, ¿no es cierto?,
Me imagino que lo están viendo ahí con claridad, ¿verdad? La diapositiva. ¿Chiquillos? Sí, sí se ve, profesor. Ya está, gracias. A ver, tenemos entonces el adulto que está parasitando el intestino del ser humano. Una vez te dije yo que puede alcanzar 12 metros. Puede alcanzar. Los huevos salen al exterior conjuntamente con las fecas humanas, y aquí los huevos van a contaminar, llegan, si vamos a hablar de la Diphyllobotrium latum, los huevos junto con la feca llegan a un lago, a una laguna. Digamos que alrededor de la laguna, ¿no es cierto?, hay una población humana, hay casas, qué sé yo, de veraneo, un pueblo ahí, y toda la materia fecal de ese pueblo se evacúa sobre el lago, y ahí entonces tenemos los huevos contaminando el agua del lago. De estos huevos, que asumimos nosotros hay una gran cantidad de huevos, porque estos animales, las tenias, tienen una tremenda potencialidad para poner huevos. Recuerden que en lo fundamental, la proglótida ya es prácticamente, cuando está grávida, es un saco con huevos. Bueno, del huevo emerge una larva móvil. Esta larva móvil nada en el agua, se conoce con el nombre de coracidio. Ahí se lo estoy mostrando yo, el coracidio. Este coracidio llega cuando el animalito se alimenta de materia orgánica que está suspendida en el agua, entre ellas materia fecal y microorganismos, y zooplancton y fitoplancton. Este animalito se conoce con el nombre genérico, no voy a hacer la diferencia, con el nombre genérico de microcrustáceo. Dice en otras palabras, es un crustáceo pequeño, microscópico. Este microcrustáceo, al alimentarse de la materia orgánica y de los microorganismos que están en el agua, ingiere también el coracidio. Y el coracidio, dentro del microcrustáceo, se transforma en una nueva larva que se conoce con el nombre de larva procercoide. Larva procercoide, que es un gusano alargado, procercoide. Este microcrustáceo, por la cadena trófica, va de pez en pez. Y a medida que pasa de un pez que se alimenta del microcrustáceo a un pez que se alimenta de ese pez, esta larva procercoide se transforma en una larva que se llama plerocercoide. ¿Ya? Hasta que ese pez que tiene el plerocercoide es consumido por el ser humano. ¿Ya? El plerocercoide va en los músculos del pez. El ser humano come al pez y ahí el plerocercoide se transforma en la tenia adulta. Ahora, el plerocercoide es muy parecido al estado adulto, se los mostré. De manera que la transformación no es tan dramática. La transformación dramática va acá de coracidio a procercoide, de procercoide a plerocercoide. Ahora, ¿cómo el ser humano se adquiere esta parasitosis, la difilobotriasis? Cuando come carne de pez, obviamente contaminada con plerocercoide, y esa carne no está bien cocida. Y aquí nosotros, con el hábito del sushi, por ejemplo, estamos adquiriendo un riesgo
de que la difilobotriasis, ¿no es cierto?, se expande. La difilobotriasis causada por Difilobotrium latum es relativamente común en localidades donde hay muchos lagos, muchas lagunas, en el Canadá, en el norte de Estados Unidos, eventualmente en el sur del país. Y esta difilobotriasis ha ido aumentando porque ha ido aumentando la población humana, ¿no es cierto?, que rodea estos cuerpos de agua, y ciertamente ha ido aumentando la contaminación fecal de estas aguas. Hay que tener presente que si es solo contaminación fecal, bueno, el problema no es tan serio, pero se corre alto riesgo porque las fecas son un vehículo de transmisión de parásitos, se dispersen, ¿no es cierto?, este tipo de parásitos cuando la población humana que está rodeando los lagos, ¿no es cierto?, se hace cada vez más densa. El caso de la Diphyllobotium pacificum, el proceso es el mismo cuando la gente entonces consume peces marinos mal cocidos, y esos peces marinos están contaminados con procercoides, y cómo se contaminan con, con precercoides, bueno, ya, porque el lugar donde viven los peces, bahías, por ejemplo, sobre todo bahías que tienen una población humana muy densa alrededor, el agua están contaminadas, ¿no es cierto?, con materia fecal, que a su vez tiene huevos de filobotriasis, tiene huevos de Diphyllobotium, en este caso, pacífico. ¿Cuál es la recomendación? Evitar al sushi. No solo por esta situación, porque además la manipulación y la preparación del sushi no es muy segura, ¿ya? Y evitar consumir, ¿no es cierto?, carne de pescado medianamente cruda, como por ejemplo el famoso mariscal que venden aquí en la bahía, o algún otro tipo de plato preparado. Como comprenderán, la difilobotriasis es relativamente común en Japón, donde la gente consume mucho pescado medianamente cocido o semi cocido. Hay gente que cree que la carne de pez se puede cocer echándole jugo de limón. Bueno, ahí precipitan un poco las proteínas, pero estos parásitos no necesariamente mueren. Ahora, en el caso de los mariscales, o en el caso del sushi, como la carne viene trozada en trozos pequeños y el parásito se parece mucho a la carne de pez, entonces usted no se va a dar cuenta si está consumiendo el parásito. Entonces, esos son los cuidados que hay que tener. Bien, aquí tienen unas referencias en caso de que ustedes tengan un mayor interés, pero les voy a sugerir que recurran a las referencias que están en la guía de aprendizaje. En la prueba anterior hicieron una buena labor, ¿no es cierto? Espero que en la segunda prueba también hagan una labor parecida. Asumo, ¿no es cierto?, que le dedican tiempo a la guía. Nos quedan algo así como 5 minutos, así es que estoy dispuesto a responder alguna duda que tengan, y puede volver a algunas diapos si no les quedó clara la idea. Con Yo por lo menos en cuanto a materia, disculpe, no tengo duda, no tiene, pero sí me gustaría aclarar el tema de la próxima prueba. La fijamos para después de la semana de Synconnection, ¿verdad? bueno, de acuerdo al calendario que tenemos nosotros, la segunda prueba está fijada
después de la semana de desconexión. O sea, está fijada, la segunda prueba está fijada para la semana del 30 al 4 de diciembre. Como nosotros la estamos haciendo la prueba el día viernes, a las 5 de la tarde, a las 5:30 o a las 6, la segunda prueba tendría que ser el viernes 4 de diciembre en la tarde. Y entonces vamos a continuar con esa modalidad de hacer las clases, las pruebas en la tarde entonces. Yo creo que es lo más práctico para usted, porque no perdemos tiempo, y como hay una recomendación de no hacer pruebas el primer día después de la semana de desconexión, y nosotros tenemos 2 horas de clase el día lunes, primer día después de la semana de desconexión, ¿ya? El viernes resulta bastante práctico, y además pueden estudiar un poco más, porque el día lunes, ¿no es cierto?, podemos hacer esas 2 horas para aclarar algunas dudas de la guía, que es lo que me interesa a mí, o algunas dudas de la materia. Dudas de la guía me refiero a que alguna pregunta no esté clara, ¿cierto? Y esté pendiente de ser trabajada por ustedes. Ya entiendo. ¿Me Ya, entiendes? profesor, eso sería. Bien. Gracias. Oye, bueno, ustedes dos nomás son los únicos que están asistiendo a clase hoy día, digamos. Pero yo estoy preocupado por la baja asistencia de clase, porque en clase no podemos resolver las dudas que ustedes tengan. Tienen la oportunidad entonces de escuchar las dudas de otros compañeros y quedar en mejores condiciones para el aprendizaje de la materia. A mí me interesa fundamentalmente que aprendan bien, es la labor mía. Pero si asisten muy poquitos, pierden la oportunidad de hacer las preguntas y de aclarar las dudas desde el punto de vista personal. ¿Te fijas? Bueno, la clase está grabada, yo la subo después, pero ahí es fundamentalmente la clase, pues no las dudas. Bien, que tengan un buen fin de semana, chiquillos. Nos vemos entonces el lunes con una nueva materia. Vamos a analizar biología de nematodos, el último grupo de animales endoparásitos que nos corresponde analizar en este curso. Voy a proceder a suspender la grabación y a cortar la comunicación. Como dije, que tengan un buen fin de semana. Adiós, Igualmente, Constanza. gracias. Chao. Igualmente, profesor. Chao. Chao, que tenga buen fin de semana. Igualmente.